Voces Docentes, desarrollado por la Red de Acompañamiento en la Inserción Laboral de la Universidad del Biobío. Hoy nos acompaña un docente muy especial porque su trabajo no se desarrolla especialmente en el aula, específicamente en el aula, sino que tiene algo más, un aporte diferente. El profesor Christopher Soto, que actualmente es el encargado del área audiovisual de acá de la Universidad del Biobío. Así que muchas gracias, profesor, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Preguntarle, ¿en qué año ingresó usted? Yo egresé de la carrera de Pedagogía en Inglés el año 2019. 2019. Y al momento de egresar, ¿cómo fue su práctica? Hablemos un poquito de eso. De las prácticas. Bueno, la práctica pedagógica me tocó, me acuerdo, hacerla en la Escuela México, acá en la ciudad de Chillán, y fue una muy buena experiencia. Me costó un poquito el tema de trabajar con mi compañera, no por el tema de algún problema personal ni nada, sino que nos costó como gestionar los tiempos, por ejemplo, que era algo que no habíamos visto antes, porque nosotros igual teníamos otra malla. Ahora la malla de la carrera cambió, entonces no teníamos tantas prácticas como las que tienen ahora los chicos. Y esa fue como nuestra primera instancia, así como real en un aula. Eso nos costó un poquito, pero nos fue súper bien. Y la práctica profesional me tocó en el Colegio Hispanoamericano y fue una súper buena experiencia. El proyecto que hicimos, me acuerdo, el colegio todavía lo recuerdo hasta el día de hoy, cuando hemos hablado con la directora, el jefe de UTP, fue una muy linda experiencia. Trabajamos con todos los cursos del colegio porque con el proyecto movimos a todo el colegio. De hecho, transformamos el colegio en un colegio bilingüe, que eso nunca se había hecho en el colegio, entonces fue algo que marcó a todos los miembros del colegio. ¿Fue un trabajo como interdisciplinario que hicieron? Sí, fue para el proyecto de práctica. Lo hice con mi compañero, que fuimos juntos a ese colegio. Y no, súper bien. Ahí tuve un séptimo, me acuerdo, de jefatura, y mi otro curso era un sexto básico. La verdad es que me gustó mucho más el sexto básico porque los chiquillos eran mucho más dinámicos, didácticos. Entonces, a mí me gustan esas clases divertidas, disfrazarse. Hicimos ferias, me acuerdo, de las celebridades, las celebraciones, ¿cierto? Halloween. Entonces, no, fue muy bonita la experiencia. Qué bacán. Y después, al terminar su práctica, egresar, su primera experiencia laboral que usted recuerda. La primera experiencia que tuve, más que nada, no fue en un colegio, sino que me tocó, perdón, me están llamando, me tocó, bueno, tuve que buscar trabajo, obviamente, me costó encontrar trabajo, así que al final empecé con las clases particulares. Yo creo que es algo que todos los profesores hacen cuando lo común, ¿cierto? Y ahí estuve, de hecho, trabajando con el hijo de mi profesora guía en la práctica, que es mi profesora de inglés. Ella me preguntó si le podía hacer clase a su hijo de inglés. Sí, y ahí estuve trabajando todo un año con ese estudiante, solo con ese, con 2 clases a la semana. Entonces ahí tuve que preparar material, íbamos haciendo algunas evaluaciones, prácticas, conversaciones. Y ese fue como mi primer trabajo como profesor de inglés, que no fue en un aula, pero sí estuve haciendo las clases particulares. Claro, seguía igual una estructura. Exacto. Sí. Entonces ahí utilicé material que habíamos visto acá en la universidad, busqué libros, ¿cierto? Saqué actividades del Grammar in Use, que lo deben conocer ustedes. Entonces ahí me preparé el material para las clases. Y ahora la experiencia formal en la que usted haya tenido que enfrentarse a una entrevista, después buscar el tema de los papeles que tiene que llevar para el contrato. ¿Mi experiencia con eso? Sí. Es complicado el tema de buscar el trabajo porque la verdad hay harta competencia laboral con nuestra carrera, que es la pedagogía en inglés, y eso yo lo vi obviamente cuando salí. Ahí fui al DAE, me acuerdo, hice el papel, que ahí te piden mucho papel, y me costó mucho buscar, fui a muchas entrevistas. De hecho, me acuerdo que la primera entrevista fue en un colegio de inglés y fue la entrevista en inglés. Y la verdad estaba súper nervioso y obviamente lo dije aquí, la hora normal de la entrevista porque me asustó. Yo me imaginé que iba a ser en inglés, pero hasta que llegó me recibieron en inglés todo, dije no. Y obviamente no quedé. Fui a otros colegios, de hecho algo que me pasó que noté igual en la búsqueda del trabajo es que hay colegios que incluso te ofrecen otra asignatura y eso fue bastante curioso.
aparte de inglés, te incluían, por ejemplo, en un colegio me estaban ofreciendo hacer filosofía, que no es mi área, informática, bueno, ahora estoy más relacionado, Sí. pero ahora, entonces, claro, ahí hay que ir viendo bien la oferta que ofrecen los colegios, y eso también fue como un aprendizaje que me di cuenta, que a veces las postulaciones igual como que te engañan un poco al profesional que está buscando, y como todos necesitan trabajo, Sí. entonces hay que tener ojo con eso, es como un consejo para que esté viendo, escuchando esto. Y bueno, la entrevista, tuve entrevistas súper buenas, entrevistas que me fue mal, por ejemplo, como les mencionaba, pero hay que tener como ese training como de ir buscando, probando, no todos los lugares te reciben igual. No todos los lugares te recibe la misma persona. Yo tuve entrevistas con directores de colegios, con UTP, con encargados de aula, ¿cierto? Con los sostenedores de colegio incluso. Así que no, es muy variada la experiencia que he tenido respecto a eso. Sí, y eso es importante como tenerlo en cuenta, la idea de que el oyente, que no estamos enfocados en que sean alumnos Sí. que están por egresar, Sí. que sepan la realidad de que Sí. es difícil, de que a veces no necesariamente uno por estar desesperado tiene que aceptar lo primero Exacto. que Que lo venga. ofrecen. Sí, exactamente. La idea es que igual uno tiene que sentirse cómodo con lo que va, Sí, súper. dónde va a trabajar, porque también como uno no va a trabajar, desempeñarse de forma de buena manera si no se siente cómodo donde esté. Exacto, Ujú. sí. Y a la parte audiovisual, ¿cómo ¿Cómo llega llega? de profesor de inglés ahora a estar encargado ya de todo el departamento audiovisual? Sí. Sí. Bueno, en ese tiempo fueron 2 años. Un año estuve 2 años estuve trabajando con las clases particulares. Y ahí igual seguía buscando trabajo, obviamente. Y en el segundo año ya que había salido de la universidad, se abre como un puesto aquí en la universidad, en la unidad de prácticas, pedagógicas, vinculación con el medio, y que era precisamente para hacerme cargo del laboratorio audiovisual, que fue un proyecto que se creó en pandemia, ¿ya? Bajo el alero de la profesora Juana Castro. Es importante mencionar quienes crean los proyectos, que ella los sacó adelante en pandemia, entonces necesitaban a alguien que se encargara de eso, porque los demás estaban todos ocupados el equipo, nadie le daba el espacio para hacerse cargo del laboratorio. Así fue como yo llegué a la universidad. De hecho fue por recomendación, fue como que me llamaron y ahí al otro día como que quedé, porque a mí lo que me sirvió, y eso es un consejo igual, me sirvió mucho el currículum universitario, más que el tema de las notas, obviamente, porque este es un trabajo. Me sirvió todo lo que yo trabajé durante mis estudios en la universidad. Y claro, yo fui ayudante de muchas asignaturas, de cultura anglosajona en inglés, fui de gestión, varios años de gestión, de orientación también, trabajé en proyectos de investigación con académicos, entonces ya tenían todo el historial de trabajo. Sí, había una relación Había ya desde exacto. antes, sí. Entonces ya me conocían, ya Sí. sabían cómo trabajaba, entonces pasé al tiro hice una entrevista, ¿cierto?, a la jefa de la unidad de prácticas, y ahí entré, y la verdad igual fue un desafío porque el laboratorio en sí estaba nuevo, estaba todo nuevo, los equipos nuevos, nadie había trabajado con los equipos, no había... No, estaba instalado ya, pero no... No se ya estaba, no- sí, todavía no Ah, se ya. estaba usando. Todavía de hecho no se había hecho un lanzamiento oficial del laboratorio. Entonces yo tuve que llegar a ordenar todo, revisar el inventario, todo lo que se había comprado. Igual fue un desafío, o sea, a mí siempre me gustó el tema de la tecnología, desde la enseñanza media, que tuve un electivo de audiovisual, pero más allá de eso yo no tenía más experiencia, porque como les digo, yo soy profesor de inglés. Entonces era más como un hobby lo que veía yo todo esto. Entonces ahora tenía que trabajar con esto. Sí. Entonces igual me tocó revisar los equipos, revisar las cámaras, porque obviamente después uno va a tener que darle asesoría a los estudiantes. Y así fue como yo llegué. Empezamos a trabajar con el laboratorio, ver los equipos, nos dimos cuenta que nos faltaban equipos, entonces ahí empezamos a pedir más equipos de a poquito, y empezó muy bajita los usuarios. El primer año me acuerdo que fueron como 5 personas. Costó mucho ¿Durante todo el año? durante todo el año, sí, que fue el 2022. Yo llegué en 2022 acá a la universidad, en abril. Ya llevo más de 3 años. Y muy poquito, la gente no sabía, trataba de hacer difusión, ahí estaba trabajando solo.
Y después a través de los años pude ir mejorando eso. Después llegó apoyo con una colega, ¿cierto? Tuve otro colega antes que él era cineasta y él me ayudó también harto y aprendí harto con él, con Luis Fuenzalida. Y ahí fui mejorando el tema del laboratorio audiovisual. Y después obviamente me pusieron a cargo también el laboratorio de simulación de clases, que es donde estamos ahora, Sí. que también está incluido con mucha tecnología. Sí. Entonces al final todo me llevó a como al área de las tecnologías. Así terminé a cargo de esto y bueno, y en base a eso igual me hice mi especialización. Yo soy magíster en informática educacional para la docencia y fue todo en base al trabajo, porque en el fondo estoy trabajando con todas estas herramientas y yo quería saber cómo podía sacarle más provecho. Sí. Y eso me sirvió mucho el magíster. Y como, a ver, un consejo como si a algún oyente le gustaría algún día también perfeccionarse en esta área, ¿cuál sería, piensas tú que sería el primer paso que deberían dar Para perfeccionarse, a ver, yo cómo lo hice, empecé a buscar las opciones que habían del área de las tecnologías. Como les decía, como trabajo con todo esto, tenía que ver de dónde me servía más, como que podía aprender. Podía hacer un magíster en educación, pero en el magíster en educación no hay mucho de las tecnologías, es no, como otra área, es más general. Sí. Entonces tenía que ser uno más especial, más específico. Y ahí estuve buscando, en la oferta en ese entonces habían, si no me equivoco, 3 universidades que ejercían como el magíster en esta área. Y me decidí, lo puedo mencionar, ¿cierto? Sí. En la Universidad de Concepción, el magíster en informática educacional para la docencia. Me gustó porque era semipresencial, uno está trabajando y estudiando, Sí. cuesta todo eso, entonces tenía que buscar algo que fuera cómodo para mi horario, para los permisos y todo, porque iba a tener que viajar a Concepción, y era semipresencial, entonces igual era mucho más cómodo, tenía que ir una vez al mes, y el otro era online. Entonces así surgió, pero en general yo creo que eso hay que ir buscando las opciones. Hay cursos, hay diplomados que también se pueden hacer, de magíster, ¿cierto? Aquí en Chile o en el extranjero, en Europa hay muchos magíster en tecnología que están más avanzados en ese sentido. De hecho son más cortos, algunos son súper económicos en Europa y son online. Que ahí paso el dato también si a alguien se interesa. Postítulos también hay, entonces hay harta variedad, entonces hay que ir buscando bien cuál se acomoda a tu bolsillo, a tu horario, si estás trabajando, pero hay una variedad muy grande, sobre todo ahora que la tecnología está muy a la vanguardia con el tema de la inteligencia artificial, está muy en boca de todo el tema tecnológico. Ya, algún momento desafiante que usted pueda recordar dentro de su trayectoria en estos años. Yo creo que el momento desafiante lo voy a vivir ahora. Todavía no lo... No. Lo desafiante yo creo que fue en el trabajo acá, en la universidad, volver a la universidad a trabajar, pero ser colega ya de mis profesores, mis ex profesores. O sea, mis profesores que me hicieron clases son mis colegas. De hecho, hace poquito estuve en reunión con mis profesoras de inglés, que ya somos colegas, entonces eso fue un desafío porque fue acostumbrarse. Pero yo creo que el desafío que les menciono es el que voy a empezar ahora el lunes con clases. Va a empezar a hacer... Voy a empezar a hacer clases. Entonces yo creo que ese ya es el desafío, como la prueba máxima de todo lo que he ido cosechando, ponerlo en práctica. Por fin llegar al aula. Al aula, entonces, aparte, no va a ser de inglés, pero va a ser de las tecnologías, en este caso de tecnologías para el aprendizaje. Voy a trabajar con 2 carreras, entonces yo creo que ahí está el gran desafío. Como todo lo que he aprendido, gracias al laboratorio audiovisual, a mis colegas que me han ayudado, Luis, Lisbeth, que la menciono también, el magíster, ¿cierto? Todo lo que he aprendido ponerlo en práctica con las carreras y con un programa establecido en la universidad, en el Departamento de Ciencias de la Educación, con los estudiantes de 2 carreras, Educación Especial e Historia. Así que yo creo que eso lo podría responder después de hacer una segunda parte de la entrevista. Pero yo creo que ahí va a estar el gran desafío. No, qué genial. Desearle éxito. Gracias, muchas gracias. Porque usted ya conoce al menos superficialmente el contexto de la universidad, de las carreras, así que aparte que ya son chiquillos grandes. Sí, son grandes, pero igual es un desafío porque los estudiantes igual han cambiado harto. Ahora el perfil de los estudiantes que ingresan a la universidad ha cambiado mucho. Nosotros lo vemos con las prácticas, en la unidad lo vemos mucho
algunos problemas de habilidades sociales, porque además son estudiantes que salieron después de la pandemia. Sí. Entonces eso cambió a todo el rango de los estudiantes, estudiantes que estudiaron encerrados en sus casas, ¿cierto? Entonces otro perfil de chicos, entonces igual ahí hay que tener las precauciones debidas con algunos estudiantes con necesidades educativas también, hay más ahora en la universidad, ¿cierto? Estudiantes con autismo, todo eso que es súper importante mencionarlo y ahí uno como docente tener los cuidados correspondientes y las adaptaciones que se necesitan. Exactamente. ¿Algún consejo para los futuros egresados de las diferentes pedagogías, de pedagogía en inglés y todas las que están acá, que nos puedan escuchar? ¿Un consejo para su primer año de búsqueda? De búsqueda laboral. Yo creo que obviamente buscar trabajo, ver las ofertas que hay en los grupos de trabajo, utilizar las recomendaciones, preparar un buen currículum, eso es súper importante. En los currículums incluir las recomendaciones. Eso nosotros acá en la universidad, con otros colegas, cuando hemos buscado personal, tomamos muy en cuenta las recomendaciones de los currículums. Sí. De hecho, nosotros llamamos, somos de los que llamamos y preguntamos. Entonces, poner gente obviamente de confianza, que ustedes sepan que los van a recomendar en donde ustedes van a buscar trabajo. Ver qué les gusta, obviamente, ver si están decididos a ejercer esa profesión o buscar otras aristas de la educación, que ahora es mucho más versátil el campo. No frustrarse, que eso fue lo que me pasó a mí. No frustrarse, seguir intentándolo, no rendirse, ¿cierto? Buscar a lo mejor con los profesores, los mismos profesores, a veces ellos mismos te ayudan, yo lo he visto acá en la universidad, te ayudan a encontrar algunos trabajos, hay cierto, algunos reemplazos. Sí. No mirar en menos los reemplazos tampoco, porque todos los profesores que salen, lo primero que te ofrecen son reemplazos. Sí, lo hemos comentado que son muy importantes. Sí, son muy importantes y hay personas que lo miran en menos los reemplazos. Y de hecho todos los profesores, si les preguntan, todos empiezan con los reemplazos. De hecho la oferta, las entrevistas que iba yo eran todas a reemplazo igual. Sí. Porque como les decía, el campo está muy duro, está muy difícil, que ser realista. Pero ahí hay chances de entrar a algunas partes, entonces ahí tienen que lucirse, prepararse bien para la entrevista, eso es súper importante, las entrevistas a veces son súper definitivas para ver si tú quedas o no quedas, intentarlo nomás y no rendirse y no frustrarse, porque siempre va a salir algo, puede salir algo, no necesariamente de la profesión, sí, perseverar y no rendirse y no frustrarse por eso. Muchas gracias, Christopher, por acompañarnos en este capítulo. Lo trajimos a él porque queríamos conocer también una mirada diferente desde el mundo educacional, pero no necesariamente dentro del aula. Y también para que les sirva como mensaje de que hay más habilidades que ustedes pueden desarrollar, hay diferentes áreas en las que se pueden desarrollar como docentes y también seguir contribuyendo a la educación. Sí, para también nutrir la vocación con la que uno entra aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Nos despedimos, nos vemos en un próximo capítulo de Insertados, Voces Docentes. Chao. Chao, chao.